Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo del versículo 15 al 20. Y como siempre voy a comenzar introduciendo un poco el tema con cómo Dios ha ido introduciendo el tema a mi vida. Y es que estos días, estas semanas, he estado escuchando mucho sobre el abuso en la iglesia, sobre el abuso de parte incluso de pastores. La verdad es que a mí me duele escuchar esos temas y me enojaba, la verdad. Decía, no deberían pasar estas cosas. Pero hoy Dios nos muestra la maldad de este mundo, nos muestra cuán rotos estamos y cuán quebrados estamos y cuántas personas hay, incluso en contra del Evangelio, en contra de Dios, que se disfrazan para hacernos daño y para alejarnos de Dios. Dios me mostró que negar esto no hace nada. No hay solución en negar. La maldad existe y hay muchas personas que buscan que las ovejas se desvíen. Y Cristo, porque nos ama tanto, nos deja esta gran advertencia. Así que vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú tienes el control de todo, Señor. Te pido que esta palabra llegue al corazón que lo necesita, Dios. Te pido, Dios, que no permitas estos abusos, Padre. Que nos ayudes con discernimiento, Dios, del Espíritu Santo, a identificar a esas personas, Padre, para que podamos defender tu palabra, Dios. Te pido que el Espíritu Santo sea el encargado de hablar en este estudio, Dios, y que no sea yo. En el nombre tuyo oro, amén. Comenzamos leyendo el versículo 15 que dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el anterior devocional vimos que hay dos formas en las que podemos vivir. Una de esas nos lleva a la perdición y la otra nos lleva a la vida eterna. Y en estos versículos podemos pensar también en los falsos profetas como esas personas que nos quieren llevar a la perdición, a ese camino de perdición, el cual en su enseñanza no nos lleva a Cristo, sino nos lleva fuera de Él. Primero recordemos que no es un profeta. No es alguien que ve el futuro, que comparte el futuro, sino es más bien alguien que comparte las buenas noticias, el Evangelio, que es Cristo, y lo que es la palabra, lo que ya está escrito. Entendemos que un falso profeta no comparte eso. Menciono esto porque en estos días he escuchado que muchas personas niegan que existen estos falsos profetas o niegan que el líder o el pastor o la persona encargada de la iglesia puede estar predicando algo que está mal. Incluso pueden atacar a la persona que está tratando de evidenciar esto. Y esto me parece muy malo porque, si bien dije antes, yo quisiera negar que existen estos abusos, eso no ayuda a nada. Pero si puedo yo decir, estoy notando que estás predicando algo que no está en el Evangelio, que no está en la Biblia, debemos hacerlo. De esta forma estamos defendiendo el Evangelio. Y no solo el Evangelio, sino a las ovejas. Porque no queremos que estos falsos profetas se coman a las ovejas. Si la iglesia se niega a verlo, estas cosas van a seguir ocurriendo. Y no podemos vivir dejando que sigan ocurriendo estos abusos en la iglesia. Y este versículo es un claro ejemplo de cómo tenemos que ser precavidos. Porque muchos se pueden camuflar. Puede que haya muchas personas que hayan sido consumidas por este poder, por este deseo de ser admirados, de ser escuchados, y empezaron a alejarse de en realidad la palabra, sino querían que su palabra sea la que alimenta a estas personas y no la palabra de Dios. Y hay algo en este versículo que a mí me tocó bastante, y es la que dice: ellos vienen a buscar a las ovejas. Entonces estos falsos profetas no se quedan quietos, y no es que uno se encuentre al falso profeta sentado y escuchamos porque decidimos acercarnos. No es así, sino que ellos están constantemente buscando quién les pueda creer. Continuamos leyendo del versículo 16 al 17 que dicen: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a este falso profeta? La forma de vivir de las personas habla mucho de cómo está nuestro corazón. Y eso no va solamente a los falsos profetas, sino a analizarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo. Si nos estamos alimentando con cosas que no nos edifican, vamos a vivir
de esa forma. Vamos a vivir dando frutos malos. Los frutos reflejan nuestro corazón. Podemos preguntarnos esto cuando estamos analizando y estamos quizás en duda si es que este es un falso profeta. ¿Refleja lo que agrada a Dios, lo que enseña o su vida? ¿Lo que enseña nos dirige a Dios o nos pone a nosotros en el centro de la enseñanza? Las personas que enseñan no son perfectas, eso tenemos que recordarlo, pero tenemos que ser bastante cuidadosos con las cosas que estamos escuchando. Hay muchas personas que son nuevas en el evangelio y son quizás más propensas a caer en estas enseñanzas falsas, y por ende las personas que estemos alrededor o las personas que ya llevemos nuestro caminar en Cristo tenemos que actuar como hermanos, como tratar de guiarles. Y quiero que pensemos bastante en esto porque estamos llamados a actuar como en una comunidad, en amor por el hermano, en donde nuestro segundo mandamiento es amar a nuestro hermano. Entonces actuemos así en la iglesia, tengamos cuidado por el otro, ayudemos a que las personas nuevas no se dejen guiar por estas enseñanzas porque todos necesitamos alimentarnos. ¿Y cómo van a entender si no hay quien les enseñe? Entonces tienen que escuchar la palabra. Ahora, otra cosa que me llamó la atención de este versículo es la parte de los espinos, porque me hizo pensar en cómo a veces nosotros estamos así, o llegamos a Cristo así, como estos árboles que quizás tienen espinos y que parece que no va a salir nada bueno de ellos, que no tiene fruto, pero yo quiero que entendamos también que Cristo hace lo imposible. Cristo hace que esta persona, que nosotros mismos, como nos acercamos a Dios, todos imperfectos, podamos ser cambiados, transformados completamente. Es Cristo quien hace posible esto, no nuestros esfuerzos. Y si nuestra vida está lejos de Él, es imposible que demos buen fruto. Y a partir de eso también podemos entender que estos falsos profetas, al estar alejados de Cristo, de la idea de Cristo, quizás centrados en sí mismos, no van a dar buen fruto. El fruto que van a dar no alimenta en realidad, o no nos lleva y no nos dirige en realidad a Cristo. Vamos a terminar con el versículo 18 al 20 que dice: No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto se da a su tiempo, pero nuestra relación con Dios va a reflejarlo a Él. Como dije antes, no vivimos vidas sin cambios. En su presencia va a haber cambios constantemente. No somos perfectos ahora, pero viéndonos entre nosotros vamos a ver cómo Dios nos está cambiando y nos está puliendo a cada momento. Cuando tenemos un corazón que no quiere dejar que Cristo reine, no vamos a dar buen fruto, porque nosotros somos el centro de nuestra vida lejos de Cristo. Y ahí estamos secos, pero Dios trabaja en nuestra tierra cuando está con nosotros. Y si esas personas y nosotros dejamos que Dios trabaje, nuestra vida va a ser capaz de dar fruto en abundancia. Así que quiero terminar este estudio también recordando que hay que analizar nuestra vida. Cuidemos de nuestro espíritu alimentándonos en la presencia de Dios. No solamente vamos a dar frutos, sino también vamos a poder identificar a estos falsos profetas para poder cuidarnos con amor como iglesia y así nadie se pierda de la vida eterna. Y así terminamos este estudio. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios porque nos amas, Padre. Te pido, Señor, que esa palabra quede en nuestro corazón, que tú trabajes en nuestras vidas para que nuestra relación contigo se fortalezca y así nos edifiquemos, Dios, y podamos comprender e identificar si la palabra que estamos escuchando, quizás de nuestros pastores, de nuestros maestros, si es que esta es tu verdad, Padre. Ayúdanos a identificarla, Dios. Ayúdanos a alzar nuestra voz, a no negar que estas cosas existen. En el nombre tuyo oro, amén.